Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a nuestra reunión de entre semana donde estamos estudiando algunos temas. Bienvenidos al Faro. A todos, me ha gustado verlos, algunos de ustedes. Voy a pedir si pueden abrir sus cámaras. Todos los que puedan abrir sus cámaras, por favor, háganlo. Y los que les sea imposible o los que no estén visibles, se entiende, pero todos los que puedan, háganlo para poderles ver. Y de repente entre semana por ahí, pues saludarlos, aunque sea virtualmente, es algo importante. Y también, por supuesto, como ya les comento siempre, pues ver sus reacciones, su sonrisa, su sorpresa, lo que sea en su rostro es interesante cuando estamos compartiendo la palabra y que tengamos un poquito de interacción. Y bueno, pues recordándoles, esta es el quinto miércoles en donde iniciamos una serie que, por decirlo de alguna manera, en cierta forma no tiene una conexión como parte 1, parte 2, parte 3. Cada una de las enseñanzas individualmente tienen un sentido específico, pero iniciamos una serie con la carta que escribió el pastor Santiago, que realmente originalmente se llamaba Jacobo, medio hermano de Jesús, y que fue el primer pastor de la iglesia en la historia, o sea, el pastor de la iglesia en Jerusalén. Entonces, qué interesante poder leer lo que él escribió inspirado por el Espíritu Santo, que él detectó que era súper importante que en la iglesia se supiera, se enseñara. También es interesante saber que las cosas que vivían en aquel tiempo, pues son las mismas cosas que vivimos hoy. Por supuesto, hoy, pues con un celular o con carro o con aviones, o sea, la diferencia es la tecnología, pero realmente las necesidades o los retos o los problemas y las cosas buenas del ser humano, pues son las mismas. O sea, pasamos por lo mismo, enfrentamos por lo mismo. Entonces, lo que el Espíritu Santo le inspiró, pues es muy práctico para nosotros, para mí como pastor, para cada uno de ustedes, dejándonos pastorear por Dios y por el primer pastor, que fue medio hermano de Jesús. Recuerden que Salmos 23:1 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, si nos dejamos pastorear aquí por el Señor a través de Santiago, en su palabra, pues qué interesante saber que nada nos faltará, o sea, que en todos los aspectos, en todos los ámbitos de nuestra vida, tendremos un balance, tendremos el balance perfecto del área espiritual, del área también intelectual, emocional, sentimental y también del aspecto físico, financiero, material. O sea, esos balances son importantes, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, hoy vamos a iniciar, vamos a continuar en donde nos quedamos en cuanto a el número de versículo. Entonces, hoy vamos a iniciar en el versículo 26 del capítulo 1 y nuestra meta es llegar hasta el capítulo 2, en cierto versículo que no les voy a decir porque no sé si voy a llegar ahí totalmente, pero por ahí del capítulo 2 vamos a avanzar varios versículos y a ver hasta dónde es que el Señor hoy quiere enseñarnos. Según yo tengo una idea, ¿verdad? Exactamente de hasta dónde quiero llegar en el capítulo 2, pero por experiencia ya sé que a veces no llegamos y nos quedamos antes, entonces no les quiero decir de una vez, pero bueno, les diré un poquito más adelante. Pero vamos a iniciar ahí, en el versículo 26, o sea, Santiago 1:26, pero pues como siempre, antes de empezar, vamos orando y pidiéndole al Señor que nos sensibilice el corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para escuchar y para aprender lo que Él ha planeado para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, te damos muchas gracias por cada uno de los que estamos hoy conectados. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe a toda la verdad, a toda la justicia. Señor, cada uno de nosotros estamos viviendo diferentes cosas, tenemos retos diferentes, tenemos proyectos diferentes, situaciones diferentes de vida, de etapas en nuestra vida. Y tu palabra, eso es lo impresionante de ti, Señor, que tu palabra, cuando la leemos, cuando aprendemos de ella, aplica para cada una de las diferentes circunstancias, situaciones y etapas en las que estamos cada uno. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros estemos abiertos en nuestra mente, en nuestro corazón, que abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que tú quieres hablarnos el día de hoy.
Espíritu Santo, ministranos, fortalécenos. Si hay alguien con necesidad de sanidad física, Señor, hablamos sanidad sobrenatural por la llaga de Jesús. Si hay alguien pasando un reto financiero, Señor, te agradecemos que tú eres nuestro proveedor, que sobrenaturalmente, Señor, hoy operas en nuestro corazón, en nuestra vida y en todo lo que tiene que ver con nosotros. Un milagro también en ese aspecto. Y gracias, Señor, por salvación en nuestros familiares. Gracias por restauración de situaciones del pasado y que nos fortaleces y desechas de nuestra vida cualquier duda acerca de nuestro futuro. Gracias por confianza sobrenatural en nosotros para afrontar los retos que tenemos enfrente, los proyectos, porque sabemos que no vamos solos y que tú estás con nosotros. Saben, esta semana me reuní con un hombre, una persona que me pidió pues un consejo y fuimos a platicar. Y hablábamos mucho de esto. O sea, una de las cosas que surgió en la plática fue eso, o sea, de cómo a veces nosotros pensamos que podemos nosotros solos lograr las cosas, nosotros solos solucionar ciertas cosas. Y es importante que sepamos que no necesitamos pensar que estamos solos, sino que contamos con la ayuda de Dios, con la fortaleza de Dios, con la sabiduría de Dios. Y es mejor descansar en Él, descansar en sus principios, descansar en la solución, en los principios que Él ya definió. Cuando nosotros actuamos, pensamos, procedemos y resolvemos de acuerdo a los principios que Él ya estableció, nos paramos sobre una roca firme, sobre un fundamento en el que podemos confiar. Cuando nosotros intentamos hacerlo en nuestras fuerzas, pues es incierto y puede fallar o puede acertar, o sea, es como que en cierta forma nos echamos un volado, ¿verdad? O tiramos unos dados, pero cuando caminamos en lo que Él ha establecido, caminamos en tierra firme, caminamos seguros, sabiendo que Él está ahí para respaldarnos. Entonces, qué importante es eso, que confiemos en Dios, en su consejo, para tomar las decisiones que debemos tomar en nuestra vida, con cosas súper básicas que Él ya ha establecido. Entonces, bueno, vamos a entrar directamente a Santiago capítulo 1, versículo 26. Y aquí Santiago, Jacobo, primer pastor de la iglesia cristiana, toca un tema que tiene que ver con religiosidad. Y esto es algo interesante. En parte, todo lo que estaremos hablando hoy tiene que ver con eso, aunque tocaremos otras áreas. Ustedes saben que cuando hablamos de la palabra de Dios, de repente Dios nos cubre muchísimas áreas de la vida, pero este tema es algo que está abordando Santiago. La gente que asistía a la iglesia de Jerusalén, pues de repente empezó a ver por ahí dentro de los hermanos cristianos que venían del judaísmo y venían saliendo de algunas rituales y enfocados en las obras y únicamente en el comportamiento, pero no habían entendido claramente el hecho de lo que la revelación de tener a Jesús en el corazón transformaba esto, y ahora era una nueva manera de relacionarnos con Dios y de relacionarnos entre nosotros. Porque recuerden, la palabra dice que el mandamiento más importante y en el cual depende toda la ley y los profetas es: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y luego dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la forma en que vemos a los demás afecta nuestra relación con Dios y afecta cómo nos vemos a nosotros mismos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, entendemos el amor de Dios por nosotros, decidimos amarlo a Él a causa de ese amor, pero luego, en cuanto lo amamos a Él, necesitamos empezar a reflejar ese amor y necesitamos amar a los demás y amarnos a nosotros mismos. O sea, amar lo que Dios ha hecho en nosotros y amar lo que Dios valora en nuestra vida. Cuando no comprendemos eso, entonces nuestro enfoque en cuanto a la fe en Dios, en cuanto a la iglesia, se torna religioso. O sea, queremos espiritualizar todo como desconectándonos del prójimo, desconectándonos de nosotros mismos, desconectándonos de la vida como práctica
y queremos espiritualizar todo y nos convertimos en una mentalidad súper religiosa. Y hay que tener cuidado de que no nos pase eso. Le puede pasar a todos y a cualquiera. Por eso Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, toca este tema. El verso 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, fíjense qué interesante. La gente piensa que ser cristiano es una religión. La gente piensa que ir a la iglesia es una religión. Hay personas con las que yo he platicado que cuando les hablo de Dios me dicen, es que yo no soy religioso, y mi respuesta inmediata es, yo tampoco. Y se sacan de onda. ¿Cómo? ¿Que no eres pastor? Pues sí, pero no soy religioso. Pero ¿cómo es eso? Porque les cuesta en su mente, o le cuesta al ser humano en su mente, separar la religión de Dios. Y hay que separarla porque Dios, número uno, Dios no es religioso. Jesús no fue religioso. Si Jesús hubiera sido religioso, les hubiera caído súper bien a los fariseos y a los saduceos. Pero quienes batallaron con Jesús no fueron los pecadores, no fueron los ateos. Los que batallaron con Jesús fueron los religiosos. O sea, los religiosos de su tiempo no podían entender que Jesús fuera el Mesías porque esperaban que fuera religioso. Y Jesús rompió los conceptos que ellos tenían sobre el sábado, el Shabbat, lo que estaba permitido y prohibido hacer, lo que estaba permitido y hacer y no hacer en una sinagoga, lo que estaba permitido hacer y no hacer al sentarse él con cobradores de impuestos o platicar con prostitutas o tocar a los leprosos o acercarse con un centurión romano. O sea, para los religiosos era como, eso no se hace, ¿verdad? Y Jesús vino y rompió esas barreras que se habían convertido en religiosidad. Entonces, qué importante es que nosotros no identifiquemos la fe en Dios con una religión, que nosotros no identifiquemos el hecho de creer en Jesús como algo religioso. Una frase o una manera de entender esto o de comunicar esto que es muy común y está muy dicha por muchas personas y por muchos reels y por muchos videos y por muchas pláticas es que Jesús no es una religión, sino que está basado en una relación. Es mejor una relación con Dios que una religión. O sea, es mejor tener comunión con Dios que cumplir 5 preceptos religiosos. Sin embargo, al tener comunión con Dios, puede ser que los preceptos, sí, y que cumpla ciertos mandamientos que son importantes, pero no debe de ser la base de nuestra relación con Dios, sino que puede ser un fruto, puede ser un resultado cuando hablamos de algunos mandamientos, como amar al prójimo, por supuesto, cómo servir a los demás, cómo ayudar al necesitado, y que alguien podría pensar, es que estos son los preceptos que se deben cumplir, se tienen que cumplir. Pero Santiago dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, y luego dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces Santiago detectó algo por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dictó para que dejara esto muy claro. Algo que sucede y que es súper común cuando alguien es religioso es que le cuesta refrenar su lengua. O sea, cuando alguien se enfoca en la religión, cuando alguien se enfoca en las obras, en compararse con otra persona, en querer decir yo soy más bueno que tal persona, yo sí soy cristiano, no como aquella persona que viene a la iglesia, pero no es cristiana. O sea, yo sí. O sea, porque yo hago esto y esta persona no hace esto. Y lo que está diciendo Santiago, esa persona tiene un problema muy grave y tiene que ver con que no puede refrenar su lengua, porque la base y el fundamento de su interpretación de su relación con Dios está en el hecho de compararse por buenas obras y juzgar a personas que quizá están actuando mal y quizá podría justificar y tener la razón de decir, pero es que esto que está haciendo esta persona está mal. Pero Santiago lo que le dice a esa persona es, tienes un problema con tu lengua. O sea, si tú estás viendo que alguien no está actuando bien, la solución no es que tú comiences a hablar del tema y que comiences a comunicar con otros
y comiences a juzgar a esa persona o que comiences a compararte con esa persona y decir que tú estás bien, esa persona está mal. Dice, ubica tu problema, está en tu lengua, entonces no comiences a hablar estas cosas. Si lo que te mueve es el amor, entonces haz una buena acción hacia esa persona. Ámalo, acéptalo, afírmalo, ora por esa persona, pero no hagas una reunión con otras 3 o 4 personas de chisme oración. ¿Me explico? O sea, ay, les quiero platicar un problema en el que se metió tal hermano, pero es para que oremos. Y pues ya están platicando la situación, ¿no? Que está viviendo la persona y ya contiene algo de juicio, porque cuando la motivación es verdadero amor, pues oras en privado por esa persona y tomas una decisión de hacer una buena acción hacia esa persona, te muestras amigo, pero refrenas tu lengua. O sea, ese es un reto importante que debemos de enfrentar los cristianos, de cuidar lo que hablamos, ser muy prudentes en lo que hablamos y cuidar que lo que hablemos bendiga, que tenga gracia, que tenga amistad, que tenga amor y no que contenga juicio. Y este es un espíritu religioso. O sea, hay que cuidar que no se conecte con nuestra lengua un espíritu religioso. Hay que refrenar la lengua, no debe de haber juicio, no debe haber crítica, debemos ser prudentes, no hablar tanto dando opiniones sobre la vida de los demás. O sea, esto es algo que sucede cuando nosotros comenzamos a detectar un síntoma de religiosidad en nuestra vida y necesitamos hacerlo a un lado y caminar y operar en amor. Si ustedes se fijan, cuando trajeron delante de Jesús, Jesús estaba por ahí cerca del templo y estaba enseñando a las personas y de repente avientan violentamente a una mujer, probablemente desnuda, o muy poco cubierta, porque dicen que la habían descubierto en adulterio y la traían y le preguntan, ¿qué debemos de hacer? Moisés ordenó que la apedreemos. Esas personas estaban operando en un espíritu religioso porque trajeron a la mujer y la pregunta es, ¿y el hombre? O sea, al hombre no lo trajeron. Entonces estaban siendo selectivos en acusar a cierta persona y no acusar a otra persona. Y Jesús les mostró que estaban siendo tan selectivos que solamente estaban volteando a ver la acción errónea que ella había cometido. ¿Ella se había equivocado? Sí. ¿Ella había cometido algo que era erróneo? Sí. Pero Jesús lo que quiso mostrarles es que un espíritu religioso únicamente voltea hacia los demás y no analiza lo que está pasando en el interior de nuestra vida. Entonces lo que hace Jesús es, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ¿no? Y entonces pues todos sueltan las piedras, pero no tirándolas a la mujer, sino sabiendo que entonces tendrían que apedrearse a sí mismos si estaban juzgando a la mujer, y comenzaron a analizar sus vidas de acuerdo a los 10 mandamientos y otros mandamientos y se dieron cuenta que eran tan culpables como ella en otras áreas de sus vidas quizá. Pero la reflexión de Jesús era, no intercambien el espíritu real de una conexión con Dios, que Dios es amor y es misericordioso, con un espíritu religioso de juicio hacia los demás, en lugar de introspección y análisis de que si alguien ha cometido un error, entender que también nosotros hemos cometido otros errores y que todos necesitamos la misma misericordia de Dios en nuestras vidas y la misma ayuda de Dios. Jesús dijo, en otras palabras, también en otro momento dijo, ¿por qué pones atención a la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo por estar juzgando la astilla? O sea, hay problemas que tú tienes que son mayores quizá que los que esa persona está viviendo y no te has dado cuenta. Tú dices, no, no es cierto, yo no he matado a nadie, ¿va? O no, no es cierto, porque yo no he robado a nadie. Pero al decir eso, tú ya estás haciéndote santo tú solo. O sea, no, yo no soy como tal persona. ¿Se acuerdan? En otra ocasión, un fariseo llegó a orar junto con un cobrador de impuestos y el cobrador de impuestos venía con Dios y decía, Dios, perdóname porque he pecado y no soy digno de hablar contigo. Y de repente el fariseo decía, Señor, gracias que yo no soy como este que está aquí a un lado de mí, este publicano. Yo sí diezmo, yo sí hago esto, yo sí hago aquello. Y Jesús dice, les aseguro que volvió justificado más rápidamente el publicano que el fariseo. Los dos tenían problemas, los dos estaban fallando al blanco, los dos habían cometido pecados,
pero la actitud del corazón de el publicano era hacia sí mismo. Señor, ayúdame a mí, yo necesito tu misericordia. Y la actitud del fariseo era voltear hacia los demás para juzgarlos. Y ese espíritu religioso no debe de estar en nuestras vidas, no debe de estar en la iglesia, no debe de estar en nuestro corazón. Necesitamos operar en misericordia. Miren lo que dice el versículo 27. Dice, la religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios el Padre, es esta. O sea, si tú quieres ser religioso, en lugar de que con tu lengua estés criticando a los demás, dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, lo que está diciendo Santiago es, si alguno de ustedes se siente religioso, en lugar de hablar y criticar a los demás, pues vaya y haga buenas obras, sin compararse con otros, sin decir que otros lo están haciendo o no lo están haciendo. O sea, tú ve y ayuda a alguien que está en necesidad, guarda tu vida. O sea, lo que está diciendo es, brilla, sé ejemplo, modela lo que tú sí crees que es la mejor forma de conectar a las personas con Dios, hazlo. Y entonces te conviertes en alguien que inspirará a quien está distraído haciendo otra cosa. En lugar de compararte, en lugar de criticar, en lugar de juzgar, ocúpate en poner por obra lo que tú crees que es correcto, pero sin el afán de presumirlo, sino con el afán de servir y amar a los demás. Y entonces nos convertimos en personas que inspiramos a los demás a mejorar, en lugar de personas que exigimos que los demás mejoren y que nos comparamos diciendo que nosotros somos mejores que los demás. Entonces, a veces es una línea muy, muy delgada que debemos cuidar, porque podemos tener esa tentación en muchos momentos de nuestra vida. Y lo justificamos con algo que es verdad, porque probablemente tú estés haciendo cosas correctamente y lo más seguro también es que hay otras personas que no están haciendo cosas correctas. Y, pero lo que dice Santiago, inspirado por Dios, es no se distraigan en eso. Simplemente enfóquense en lo que ustedes saben que es correcto y conviértanse en personas que inspiran. Refrenen su lengua, no la usen para mal, operen en misericordia y no se comparen con los demás. En otras palabras, es mejor actuar en amor y ayudar al necesitado, y cuando alguien actúa mal o en contra de nosotros, no hablar mucho de eso, ni pasárnosla juzgando eso, sino guardarnos de no actuar nosotros así. O sea, si nosotros vemos que alguien está actuando mal, lo que debe de ocurrir una reflexión en nosotros es, ok, creo que de esto puedo aprender de que yo no debo actuar de esa manera. Y voy a mostrar una forma mejor de actuar para inspirar a otros. Porque si no hacemos eso, lo que acabamos haciendo es veladamente vengarnos y luego veladamente decir, pues todos lo hacen y acabas haciéndolo tú también. O sea, hay que honrar a Dios, tener misericordia y simplemente hacer las cosas porque Dios las pone en el corazón y porque disfrutamos hacerlas, no para compararnos, no para ser más santos, porque no podemos ser más santos ni más justos. Tenemos la justicia de Dios que nos la ha impartido Jesús por la fe en su sangre y en su resurrección, y tenemos la santidad del Señor en nuestro corazón. Claro que nuestras acciones reflejan eso que está en nuestro corazón, pero no están ahí para reflejarlo y hacer ver que otros tienen menos o reflejan menos. O sea, simplemente conducirnos de manera diferente, tratar a los demás con respeto, con honor, con alegría, con paciencia y con dignidad. ¿Cómo puedes detectar que algo religioso está tratando de apropiarse de tu mente o de tus acciones? Hay dos síntomas. De repente se te va la alegría y dejas de tener paciencia hacia los demás. O sea, estos son como dos síntomas que tú puedes ubicar. Cuando tú te alegras de ver a otros, cuando tú tienes paciencia cuando otros cometen un error, estás manteniéndote libre de caer en religiosidad. Entonces, refrenemos nuestra lengua, caminemos en gozo, en honor, en paciencia, tratemos a los demás con dignidad. No encontrar en el comportamiento equivocado de los demás la excusa para proceder igual que ellos, porque eso a veces ocurre pasando. Ni para separar, ni para compararnos, ni para decir, pues al cabo todo el mundo lo hace, yo ya voy a dejar de esforzarme en esto. Y tampoco permitir que esos comportamientos moldeen nuestra manera de comportarnos a la defensiva.
Porque alguien que es religioso es ofensivo y defensivo. No es amistoso, no es amoroso, no es misericordioso, sino que está como en los extremos de atacar y de defenderse. Eso denota a una persona religiosa. Y eso no debe ocurrir en nosotros. Debemos amar al prójimo, debemos ser amigables. Jesús era amigable. Y eso es algo que los religiosos no podían concebir porque ellos eran agresivos contra las prostitutas, agresivos contra los cobradores de impuestos, despectivos con los leprosos, con los pordioseros, con quienes no conocían a lo mejor toda la ley y todas las revelaciones espirituales, eran despectivos y no tenían alegría, no tenían paciencia, no trataban con dignidad a las personas y con honor. Pero Jesús era alegre, era paciente y trataba con dignidad igual a un leproso que a una prostituta o a alguien que habían descubierto en un pecado o a alguien que habían despreciado. Aún a los niños, por ejemplo, les dijo, dejen a los niños venir a mí. El espíritu religioso era, no molesten al maestro, no le traigan niños, él es muy espiritual. Y Jesús dijo, hey, dejen a los niños venir a mí. O sea, puedo sonreír, puedo divertirme, puedo bendecirles, puedo pasarla bien y amar como Dios ama, como el Padre ama. Cuando estaba en la cruz y lo crucificaron entre los dos ladrones y uno le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús no volteó y le dijo, no, mira qué convenenciero, ¿verdad? Toda tu vida robando, toda tu vida haciendo el mal y ahora sí quieres ir. No, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aunque no lo expresa la escritura, en medio del dolor que Jesús está experimentando, yo creo que pudiéramos haber visto una sonrisa cuando este ladrón dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, en el peor momento que Jesús estaba viviendo, en el sentido de dolor físico, experimentó el gozo espiritual por lo cual estaba muriendo. Y dijo, wow, aún aquí, Padre, me pones aquí a un ladito a alguien a quien salvar, para recordarme que vale la pena lo que estoy haciendo. Y entonces tuvo paciencia con él, tuvo amor con él, tuvo misericordia con este ladrón, estando ahí injustamente, criticado, juzgado, dijeron que suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. O sea, todo era injusto en contra de Jesús. Y él estaba ahí en la cruz, salvando al que estaba a un lado de él. Eso es el Espíritu de Dios, el Espíritu misericordioso, el Espíritu de paciencia. Y así es como Dios quiere que nosotros operemos, porque esto nos trae una bendición a nosotros y, por supuesto, nos hace que nosotros seamos una bendición para otros. En el capítulo 2, la conversación continúa, o sea, la enseñanza continúa. A veces nosotros, como se dividió la Biblia en capítulos y versículos, originalmente Santiago no escribió en capítulos y versículos. Santiago simplemente escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Ya los traductores pusieron capítulos, pusieron versículos para que sea fácil para nosotros ubicar los pasajes. Pero no quiere decir que el capítulo 2 ya cambió el tema. O sea, esto es algo que necesitamos entrenar nuestra mente, nuestro corazón cuando leemos la Biblia, que no pensemos que cuando termina un capítulo y empieza otro, ya es otro tema automáticamente. Lo más seguro es que esté conectado. A veces sí, a veces hay un cambio de tema, pero no siempre, y hay que analizarlo. Miren, el versículo 1, Santiago continúa la conversación, el Espíritu Santo continúa hablando sobre el tema. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, un espíritu religioso hace acepción de personas. Separa al pecador, al publicano, al que maltrata, al que, este siempre desprecia esto, este se viste de esta manera, este tiene tatuajes, esto, y separa, y separa, y separa. Y dice, hey, que el amor de nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No permitan que un espíritu religioso les robe el hecho de ver a las personas diferentes o ubicarlas y etiquetarlas. Dice el verso 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar.
y decís al pobre, estate tú allí parado, o sea, en pie, o siéntate aquí en el piso, en el estrado, bajo mi estrado, o sea, aquí a un ladito, ni silla te doy, o sea, yo me siento aquí, tú siéntate aquí en el piso. Dice el verso 4, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces, no debemos ser jueces con malos pensamientos. No debemos hacer diferencia entre alguien que viene bien vestido y alguien que no viene bien vestido, o alguien que tiene más posibilidades económicas o menos posibilidades económicas, o mayor educación o menor, o mayor preparación académica o menor. O si alguien es alto o chaparrito o gordito o flaquito, o su piel es de un color o es de otro color. O sea, lo que está diciendo aquí es, no permitan que ese espíritu religioso les haga etiquetar a las personas y que traten mejor a unos que a otros. Porque esto que estamos leyendo aquí también lo podemos voltear y hacerlo como, o viceversa. Porque también puede ser que alguien trate mal a una persona que tiene una apariencia, que trae un anillo de oro, que llega en un buen carro, que dicen, ay, este ha de ser muy presumido. Y alguien que llega más sencillo, no, a él hay que tratarlo bien porque se ve buena onda. O sea, también se puede hacer diferencia al revés. Al igual que alguien puede tener un concepto equivocado de alguien que, este es güerito, o este es morenito, o este es peloncito, o este está greñudito, o este trae tatuajes, o este no, o este trae tenis, o trae zapatos, o sea, no tenemos que fijarnos en eso, sino que debemos darnos cuenta que Jesús murió en la cruz y resucitó entre los muertos por el chaparrito, por el alto, por el pobre, por el rico, por el gordito, por el que trae tatuajes y por el que no los trae, porque tiene mayores posibilidades financieras y por el que tiene más. Dios nos ama igual a ricos, a pobres, a chaparritos, a flaquitos. O sea, no hagamos diferencia. No seamos religiosos ni generemos divisiones en ese sentido. Jesús trató con personas de muchos recursos y con personas de pocos recursos. Trató con personas religiosas que abrieron su corazón, como José de Arimatea, como Nicodemo, y al mismo tiempo trató con personas que no sabían nada de Dios y aún que eran extranjeros. O sea, no hizo diferencia. Con todos tuvo una acción de amor, una acción de bendición. Miren el versículo 5. En el versículo 5 dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? O sea, si alguien tiene pocas posibilidades en lo natural, Dios dice, yo quiero enriquecerlos. O sea, no veas como algo menos. Dice, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Entonces está diciendo, no hagan diferencias porque todos cometemos errores y Dios le da mucho valor a lo que a veces tú no le das valor. Entonces, mira el corazón. No mires el exterior y juzgues por el exterior. Mira el corazón y ve en cada ser humano el amor de Dios por esa persona. Y ve en cada ser humano el potencial que tiene para recibir a Jesús en su corazón. Sabes, esta semana, el lunes, llevé mi carro al taller y lo dejé ahí. Y cuando estaba dejándolo, el muchacho que lo estaba recibiendo y estaba tomando los datos del kilometraje y todo eso, de repente empezó a decir, ¡ay, qué bonito tu carro! Y me empezó a hacer preguntas. ¿Qué año es? ¿Desde cuándo lo tienes? Y ya le dije y todo. Y me dice, ¿y cuánto te costó? Y le dije, uy, ¿sabes qué? Si te contara la historia, pues cuénteme la historia. Y entonces pude platicarle la historia de cómo sobrenaturalmente llegó ese vehículo a mi vida y se quedó él impactado. ¿De verdad eso sucede? ¿De verdad eso ocurre? Y entonces comencé a hablarle de Jesús, de cómo Jesús tiene promesas para tu vida. Vida eterna, pero también aquí en esta vida tiene promesas para ti. Y entonces terminé pues quedándome con su número celular y quedé de enviarle información para que pudiera ir al faro y conocer un poco más de esto. Dejé el carro ahí, tomé el taxi y luego con el taxista empecé a platicar, empezamos a hablar de que la gasolina, me decía, la gasolina ha subido mucho y de ahí se fue el tema.
No tengo tiempo para explicarles cómo llegó ahí, pero de repente el punto era, ¿sabes qué? Pon tu esperanza en Dios, porque los políticos pues no son perfectos y nuestra esperanza no debe estar en los políticos. El gobierno no va a solucionar todos tus problemas, pero Dios te puede ayudar. Entonces igual, me quedé con su número de celular y quedamos en contacto. No importa si estás recibiendo un carro en el taller o si estás manejando un taxi o si estás jugando golf. No hay diferencia. Todos tenemos necesidad de Dios. Y no debemos de pensar que uno porque tenga mucho dinero o otro porque tenga menos o porque se dedique a una cosa o a otra va a ser alguien que no va a querer buscar a Dios, que no necesita el amor de Dios. Entonces, no hay que hacer diferencia. Hay que compartir con todos el amor de Dios. El verso 8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero también tu prójimo es el que no está haciendo buenas obras. ¿Me explico? O sea, no es de que, yo hago buenas obras y entonces critico al que no las está haciendo. No, también ese es tu prójimo. También necesitas hacer una buena obra con esa persona, refrenar tu lengua, de no juzgar, de no criticar, y amar a esa persona, inspirarla, motivarla, hacer una buena obra con esa persona y aún hasta motivarle a hacer equipo contigo, quizá, en lo que tú has hecho y buscar la forma de ser bendición para otros, pero no de estarnos comparando unos y otros. El verso 9 dice, pero si hacéis acepción de personas, diferencia, etiquetas, crítica, dice, cometéis pecado, o sea, le fallas al blanco, amartia, le fallas al blanco de lo que Dios quiere que hagamos, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, fíjese bien, una persona religiosa se supone que quiere cumplir una ley y en ese esfuerzo de repente se ve atrapado en un espíritu religioso de criticar a los demás y lo que está diciendo Santiago es, y al hacer eso, ya está rompiendo la misma ley, porque la ley te dice que ames al prójimo. Entonces no es por ahí el camino, sino que hay que recibir el amor de Dios, amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos y rechazar cualquier espíritu de crítica, de juicio, de hacer diferencia entre las personas porque alguien tiene dinero o porque alguien no lo tiene, porque alguien tiene tatuajes o no lo tiene, o por cualquier historia de vida que alguien pueda tener. El versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo aquí a través de Santiago? No es el camino. O sea, la ley, el hecho de cumplir ciertas normas no es el que te va a llevar, porque todos somos culpables en ese sentido, o sea, todos cometemos errores. Nuestro enfoque no debe de estar en cumplir una ley, ni en querer ser perfectos, ni en querer ser el super ejemplo nosotros y criticar a los demás. Nuestro enfoque debe de estar de que todos necesitamos la misericordia de Dios, el amor de Dios, y todos debemos ser agradecidos con su perdón, con su justicia, con su santidad impartida a nosotros, y tratarnos así, de igual a igual. Es más, de tratar a los demás con mayor honor siempre que a nosotros mismos, en el sentido de ponernos en el lugar de en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir, cómo puedo mostrarme amigo contigo. Y cuando hacemos eso, eso no es humillante, es humildad, pero no es humillante. Cuando tú eres humilde de esa manera, terminas siendo honrado, porque la otra persona lo agradece. Y entonces también se muestra amigo contigo. Dices, pastor, no, yo me he mostrado así y hay gente que me ha tratado mal. Bueno, hay de todo, o sea, hay de todo en la vida del Señor, pero uno se debe mantener con un corazón correcto y amar y servir. Y también te encuentras también con personas que sí van a responder bien y te van a honrar también con humildad. Es mejor actuar así que ser religiosos y juzgar y generar conflicto. El verso 11 dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, si no te has equivocado tú en algunas cosas, te has equivocado en otras. Y así como volteas y ver a otra persona que se ha equivocado en algunas que tú no te has equivocado, eso no quiere decir que tú no necesites esa ayuda de parte de Dios. Hace unos días me acordaba de una entrevista que le hicieron a una mujer que, pues, muy reconocida en el ámbito cristiano mundial. Ella era la esposa de Billy Graham, que es el evangelista más impactante del siglo pasado, ¿no? Fue un hombre tremendo que le predicó a más personas
en vivo que ningún otro evangelista en la historia, en casi todos los países del mundo. Fue consejero de presidentes, fue una persona de muchísima influencia, ¿no? Billy Graham. Y entrevistaban a su esposa, porque pues ellos cumplieron más de 60 años de casados. Y entonces estaban entrevistándola para aprender sobre cómo habían llevado ellos el matrimonio. Y entonces le preguntan, oiga, ¿y usted nunca pensó en el divorcio? Y dijo ella, en el divorcio no, en el asesinato sí. Simplemente como algo chusco de decir, pues nunca estaba en mis planes divorciarme, pero a veces lo quería matar, ¿verdad? O sea, diciendo, tuvimos ciertos problemas, pero los solucionamos, ¿no? Entonces, a lo que me refiero con esto es que dentro de eso chusco, o sea, nosotros podemos decir, es que yo ya no tengo ningún problema con esta área, o sea, yo ya superé esto, estoy viviendo bien. ¿Y por qué esta persona no? Bueno, pero ¿con cuáles sí estás teniendo problemas tú? O sea, todos necesitamos ayuda en algo. Entonces debemos demostrarnos misericordiosos con los demás y no compararnos diciendo que nosotros ya la hicimos y criticar a quienes no han superado esas áreas. El verso 12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, no una ley que condena, no una ley que señala, no una ley que etiqueta o que manda personas al infierno, sino la ley de la libertad. O sea, la libertad que nos ha dado Dios en Jesús, la libertad que nos ha dado Dios con su misericordia, con su paciencia hacia nosotros, de que cuando cometemos un error, la palabra dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay una escritura en Primera de Juan en donde Juan dice, porque Dios es fiel y justo. Pero lo impresionante es que está hablando acerca del pecado, de que a veces cometemos pecado, a veces nos equivocamos. Y luego dice, porque Dios es fiel y justo. Pero lo impresionante es que dice, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nosotros, si nosotros hubiéramos escrito eso sin ayuda del Espíritu Santo, diríamos, porque Dios es fiel y justo para enviarle un rayo al que me hizo esto, ¿verdad? Porque Dios es fiel y justo para castigar a no sé quién. O sea, pero el Espíritu Santo dice, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, ese es el Espíritu de Dios, un espíritu de misericordia, no un espíritu religioso, no un espíritu de juicio. Y eso es lo que debe de reinar y gobernar en la iglesia local, lo que debe gobernar en el Faro, lo que debe gobernar en la primera iglesia que fue establecida y en donde Dios puso a Santiago como el primer pastor de la iglesia. Y nos está enseñando que no debemos ser religiosos, sino que debemos ser misericordiosos, que no debemos de hacer diferencia entre quien tiene dinero o no tiene, quien está capacitado, muy capacitado en el aspecto académico, intelectual, y quien quizá no tuvo esa oportunidad, quien es súper profesional para algo, pero no para otras cosas, quien ha cometido un error u otro. O sea, todos necesitamos de la misma misericordia, todos necesitamos del mismo amor de Dios. No estamos aquí en una competencia de ver quién cumple más mandamientos de la ley, sino que estamos aquí en un asunto de tener relación y comunión con Dios, recibir el amor de Él, amarlo de regreso y amarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros, hacer comunidad en fe, siempre confiando en Dios. Por último, el versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Entonces, qué importante es que nosotros no juzguemos sin misericordia, sino que siempre operemos en misericordia. Porque si no, con la misma medida, en otras palabras, Jesús dijo, con la misma medida con que ustedes miden, se les volverá a medir. Cuando nosotros juzgamos constantemente a los demás, el día que nosotros cometemos un error, todo eso se nos regresa y nos sentimos terriblemente mal. Entonces es mejor siempre operar en misericordia, y el día que nosotros cometemos un error, sabemos que esa misma misericordia está disponible para nosotros. Eso es importante. Dios quiere que caminemos en este corazón. Miren la parte final del verso 13. Dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso es que dice, Dios es justo para perdonar. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, nunca seamos personas que nos enfocamos en juzgar a los demás, porque luego acabaremos juzgándonos también a nosotros mismos. A veces, quienes juzgamos más a los demás,
terminamos siendo muy severos con nosotros mismos. A veces esa reacción de juzgar muy feo a los demás es porque en privado somos demasiado severos con nosotros mismos y vivimos en juicio de nosotros mismos. Somos despectivos con nosotros mismos, no nos vemos bien y esa es nuestra reacción. Por eso es que nuestra base no debe estar en una ley y en el perfeccionismo en nuestras vidas, sino que nuestra base debe estar en una comunión con el que es perfecto, que es Dios. Él es el perfecto, Él es el que nunca falla, Él es el santo, Él es el bueno. Y nosotros simplemente somos amados por Él, le amamos a Él y amamos al prójimo. Seamos misericordiosos con los demás y agradezcamos siempre a Dios por su misericordia y por su gracia. Base fundamental de la iglesia y base fundamental que el Espíritu Santo le reveló a Santiago sobre la misericordia en la iglesia. Miren, en este punto, si ustedes se acuerdan, la primera vez que hablamos de esta carta de Santiago en el inicio, les comentaba que durante la vida y ministerio de Jesús, ni Santiago ni ninguno de sus hermanos y hermanas creyeron en Jesús. De hecho, le hacían bullying, lo trataban de ridiculizar. Le decían, ándale, ve a la fiesta para que te luzcas con milagros y ándale, ve para que la gente te vea. O sea, María sí creía en él, José creía en él, pero los hermanos luego tuvieron esta situación complicada. Así como José y sus hermanos tuvieron ese conflicto, Jesús lo enfrentó también con sus hermanos. Pero una vez que Jesús muere en la cruz, y me imagino que Santiago estuvo ahí con su mamá y sus hermanos, viendo la muerte de su hermano, y lo vieron actuar de la forma en que actuó, teniendo misericordia del que estaba a un lado, lo vieron morir, bajaron su cuerpo de la cruz, lo llevaron a sepultar, y al tercer día resucita y se presenta resucitado a Santiago. La Biblia dice específicamente que se presentó ante Jacobo, su hermano, se presentó ante él resucitado. Y entonces Jacobo reconoció a Jesús no solo como su hermano o su medio hermano, sino como el Señor. Santiago inicia su carta diciendo, reconociendo a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Es el primero, Santiago, que necesitó la misericordia de Dios. Él está siendo el pastor, pero él es el primero en haber experimentado, el no haber creído en Jesús primero, haber rechazado la divinidad de Jesús, a Jesús como hijo de Dios. Pero luego él experimentó la misericordia en carne propia, cuando Jesús se presenta ante él resucitado y le dice, hermano, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Salvador, tengo misericordia. Es más, quiero que seas el primer pastor de la iglesia que estoy fundando. Entonces Santiago es el primero que viene y dice, ¿saben qué? No seamos religiosos, seamos misericordiosos, no etiquetemos, no hagamos diferencias, porque yo soy el primero que necesité de la misericordia del Salvador. Así que comportémonos así con los demás. Y bueno, este es el mensaje de hoy que Dios nos está hablando. Cuidar eso, importantísimo en el corazón. Hay mucha gente que a nuestro alrededor se ha equivocado y con esas equivocaciones nos ha lastimado y ha lastimado a otros. Hemos visto personas actuar equivocadamente, pero si lo analizamos, también tú y también yo hemos actuado equivocadamente en muchas ocasiones y hemos lastimado a otros. Tanto ellos como nosotros necesitamos de la misma misericordia de Dios. Pongámonos en ese plano. No etiquetemos, no juzguemos. Perdonemos y pidamos a Dios por esas vidas y esas personas que en algún momento nos lastimaron. Y también pidámosle a Dios por las personas que nosotros hemos lastimado en algún momento. Y aceptemos la bendición de Dios, su misericordia y su amor. Y sepamos que con su ayuda podemos ser mejores personas para ayudar a otros y deseemos lo mejor para quienes han actuado mal contra nosotros. Por eso Jesús dijo, oren por los que los persiguen. Perdonen a quienes hablan mal de ustedes. Interesado Él en que nuestro corazón esté bien, que nuestro corazón camine en el amor de Dios. Y también interesado en que su misericordia llegue al corazón de esas personas también. Y que todos estemos caminando en su camino para recibir y experimentar la misericordia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús,
Yo te doy muchas gracias, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Como decía el apóstol Pablo en algunas ocasiones que él escribe, Señor, decía, yo soy el primer pecador de todos, reconociendo que él necesitó tu ayuda y tu misericordia. Padre, que nosotros también tengamos esa actitud en el corazón, de reconocer que necesitamos siempre de tu ayuda. Por supuesto que somos la justicia de Dios, tú nos has justificado, nos has dado una nueva identidad, somos tus hijos, pero que nunca se nos olvide de dónde venimos, cómo nos encontraste y nos restauraste, y que nunca se nos olvide también que aún en el presente nos hemos equivocado, y tú no nos rechazas, no nos etiquetas, no nos señalas, sino que nos amas. Ayúdanos a caminar en ese corazón para con otros. Ayúdanos a perdonar y a servir a los demás de la misma forma en que tú nos amas y nos has servido a nosotros con todo tu corazón. Te honramos, Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Siempre, siempre manténnos libres de un espíritu religioso equivocado y manténnos operando en tu amor hacia ti, hacia el prójimo y también hacia nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues que esta palabra haga el impacto que debe de hacer en tu corazón, en el mío, y que dé mucho fruto, y que puedas caminar en esa bendición del amor de Dios y la misericordia. Recíbelo para ti, pero también impártelo y compártelo a otros, esa misma misericordia y ese amor. Me da mucho gusto verlos y pues nos vemos el domingo.